Arrancamos de lleno con esta explicación. Hoy vamos a juntar dos mundos que a veces parecen súper lejanos, la práctica clínica de la medicina frente a frente con la ciencia analítica de la administración financiera. Es un concepto verdaderamente fascinante que nos cambia por completo la forma de entender cómo se debe gestionar el sector salud. A ver, pensemos en esto un segundito. Cuando alguien llega como paciente nuevo a un consultorio, nadie lo mete al quirófano de inmediato, ¿verdad? Para nada. Antes de empezar cualquier tratamiento, los médicos preguntan por los síntomas, revisan el historial y, súper importante, piden análisis clínicos de laboratorio. Ya saben, la glucosa, el colesterol, la presión arterial. Bueno, pues esta es exactamente la analogía perfecta para entender cómo tenemos que evaluar la salud financiera de toda una institución médica. Sección 1. El diagnóstico financiero. Transformando números en resultados de laboratorio. Vamos a meternos a este tema haciendo un pequeño cambio de perspectiva. ¿Qué pasaría si el hospital mismo fuera nuestro paciente? Piénsenlo así. Igual que un solo nivel de glucosa en la sangre no nos cuenta ni de broma toda la historia clínica, un dato financiero aislado, la verdad es que no sirve de mucho. Para poder dar un buen diagnóstico y recetar un plan de acción, ese número solito tiene que compararse contra los estándares de la industria, contra su propio historial y otros indicadores. Vaya, es todo un ecosistema de información que hay que revisar. Sección 2. Signos vitales. El concepto de liquidez. Pasemos a conocer los diferentes departamentos de este gran laboratorio financiero y vamos a empezar por el indicador más inmediato y urgente de todos. Imagínense que la presión arterial de un paciente cae demasiado. Sus órganos vitales dejan de recibir sangre y entra en shock. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo si un hospital se queda sin liquidez. Entra en un estado de shock económico total. Literalmente, no tiene el flujo de caja a corto plazo para, no sé, pagar la luz, los salarios o a los proveedores de insumos del día a día. Para ponerlo en perspectiva, con un ejemplo súper concreto, digamos que un hospital tiene 2 millones de pesos en activos circulantes, o sea, efectivo en caja e inventarios, y 1 millón en pasivos circulantes, que son las deudas a corto plazo. Su razón circulante sería de 2.0. Esto quiere decir que hay 2 pesos disponibles por cada peso que se debe pagar pronto. Como signo vital, esto es excelente. Nos dice que el hospital respira sin la menor dificultad. Sección 3. Sanación y soporte vital, rentabilidad y deuda. Ahora nos toca examinar si la institución realmente está sanando y fortaleciéndose, o si de plano depende fuertemente de soporte externo nada más para sobrevivir. La rentabilidad funciona casi igual que un paciente con una enfermedad crónica que, poco a poco, logra subir de peso y recuperar su salud. Por ejemplo, un margen neto del 5% significa que, por cada peso que entra, 5 centavos se convierten en un excedente completamente sano. Y ojo, esto es absolutamente crucial, porque ese excedente es la energía vital que el hospital va a usar para reinvertir en su propia infraestructura. Por el otro lado, analizar la deuda es tal cual como evaluar qué tanto depende un paciente de una máquina de soporte vital. Una ración de deuda a capital de 3.0 nos dice que el hospital ha pedido prestados 3 pesos por cada peso que los dueños o el gobierno le han invertido. Es una luz roja gigante, una alerta de dependencia altísima y muy riesgosa de ayuda financiera externa. Sección 4. Metabolismo, eficiencia y actividad. Aquí el punto clave es entender qué tan bien o qué tan mal está metabolizando la institución los recursos que ya tiene a la mano. Las razones de eficiencia o de actividad nos muestran si el hospital procesa sus nutrientes de manera efectiva. Así como el metabolismo celular procesa toda la energía de nuestro cuerpo, la eficiencia de los activos nos asegura que cada cama, cada quirófano, cada equipo médico esté operando al 100, a su capacidad óptima y sin desperdiciar absolutamente nada. Vamos a ver cómo se ve este metabolismo ya en números. Si un hospital tiene, digamos, 100 millones en ingresos, pero tiene un promedio de 10 millones ahí atorados en cuentas por cobrar, entonces tiene una tasa de rotación de 10 veces. O sea, logra procesar esos fondos que le deben y transformarlos en dinero contante y sonante 10 veces al año. Ese es un metabolismo financiero súper rápido y bastante envidiable. Sección 5. Diagnóstico en hospitales públicos. Eficiencia por encima del lucro. Cambiemos un poco el chip hacia el sector público. Aquí las reglas del juego son completamente distintas, porque la meta final de la institución no es generar una ganancia económica, sino alcanzar la máxima eficiencia social posible. En un entorno de salud pública, digamos como el IMSS aquí en México, las razones de actividad son literalmente la verdadera medida del éxito. Llevar un control súper estricto de la tasa de ocupación de camas o de la rotación de los quirófanos es la única forma real de evitar que se desperdicie el presupuesto público. Porque piénsenlo, cada hora que un quirófano se queda vacío por una mala logística es un recurso valiosísimo que simplemente se esfuma.
Y cuando miramos la liquidez en este sector, el panorama también cambia bastante. Si una clínica pública tiene 5 millones en efectivo y se gasta 1 millón diario, la métrica es clarísima. 5 días. Es decir, les quedan exactamente 5 días de oxígeno de flujo sanguíneo operativo antes de entrar en un paro total y tener que pedir rescate con nuevas asignaciones al gobierno para poder abrir al día siguiente. Ahora, al analizar cómo se estructuran los costos, básicamente estamos buscando la causa raíz de un síntoma crónico. Si la nómina, por ejemplo, se come el 60% de todos los gastos totales, los administradores saben instantáneamente dónde tienen que meter mano y dirigir sus estrategias para evitar que el presupuesto se siga desangrando. Otra métrica que es fundamental en el sector público es el inventario de medicamentos. Mantener un promedio de, digamos, 50 días de suministros en bodega es hacer malabarismo extremo. Porque por un lado, tienes que evitar a toda costa que las medicinas caduquen ahí guardadas, pero por el otro, no puedes permitir un desabasto severo que literal ponga en riesgo la vida de la gente. Sección 6. Salud financiera, salud social, el deber ético de la administración. Todo esto que hemos ido armando nos deja clarísimo que administrar las finanzas de un hospital va muchísimo más allá de hacer simples matemáticas. De hecho, se convierte en un deber ético profundísimo. Hay una frase por ahí que dice, optimizar recursos públicos no es un ejercicio de austeridad, es una exigencia humana. Y la verdad da justo en el clavo. En la salud pública, hacer que el metabolismo de los recursos sea eficiente se traduce directamente en que la comunidad esté mejor. Cada peso que logramos rescatar de la ineficiencia operativa, de un inventario mal llevado o de un quirófano apagado, es un peso que va a pagar una cirugía a tiempo o una consulta adicional. En este contexto, de verdad, las finanzas salvan vidas. Y con esto llegamos a la gran reflexión final de este análisis. Al conectar la salud financiera directamente con los resultados clínicos, garantizamos que la institución sobreviva y crezca, pero sin sacrificar jamás la seguridad ni la dignidad de los pacientes. Entender estos números no es nada más cosa de contadores, para nada. Es el mandato real de liderazgo moderno en el sector salud. Entonces, la gran pregunta que queda sobre la mesa es, ¿está nuestro sistema listo para cuestionar su propio diagnóstico y transformarse desde adentro?